Buenas tardes. A continuación, en este video hablaremos sobre una estrategia didáctica integradora para la literatura ecuatoriana, para lo cual voy a mencionar a los integrantes, que está conformado por mi persona, Ortiz Lander, y a la vez Villamil María. La estrategia didáctica integradora para la literatura ecuatoriana hemos escogido el tema de Huasipungo, lo cual dice que la literatura ecuatoriana refleja la complejidad cultural, social y política del país. Entre sus obras más significativas se encuentran Huasipungo, escrita por Joaquín Gallegos Lara en el año de 1934, considerada un hito en la narrativa indígena y social. Esta novela aborda la lucha de los pueblos indígenas contra la opresión y la injusticia a través de una prosa rica y emotiva. Gallegos Lara retrata la realidad de los indígenas en nuestro país, el Ecuador, destacando temas como la explotación, la identidad cultural y la resistencia frente a la injusticia. Como contexto histórico y social tenemos que Huasipungo se sitúa en un contexto de profundas desigualdades, tanto sociales y económicas. Durante la época en que fue escrita, los indígenas eran sometidos a un sistema de servidumbre y explotación en las tierras de los terratenientes, conocidos como patrones. La época de servidumbre es el sistema de explotación indígena en tierras de terratenientes durante el siglo XX. La publicación de Huasipungo, 1934, Joaquín Gallegos Lara visibilizaba la realidad indígena. Impacto literario. La obra fundamentalmente en la narrativa social ecuatoriana que invita a la reflexión sobre la identidad y dignidad. La obra no solo busca visibilizar esta realidad, sino que también invita a la reflexión sobre la identidad y dignidad de los pueblos originarios. Este contexto es fundamental para comprender las motivaciones y las luchas de los personajes en la novela. Objetivos y contenidos. El objetivo principal de esta estrategia es establecer un enfoque metodológico integrador que permita a los estudiantes desarrollar competencias lingüísticas a partir del análisis y reflexión sobre Huasipungo. Texto literario. Huasipungo como obra central del estudio, analizando su estructura, personajes y significados en la literatura ecuatoriana. Contexto histórico. Análisis de la situación indígena en el Ecuador durante el siglo XX y su representación en la obra. Macrohabilidades. Desarrollo integrado de lectura, escritura y escucha y conversación a través de actividades específicas. Elementos literarios. Estudio de personajes, la trama, los temas y el estilo narrativo que caracterizan la obra de Gallegos Lara. Se busca que los estudiantes no solo comprendan el contenido del texto, sino que también sean capaces de relacionarlo con su contexto social y cultural, de esta manera fomentando así una conciencia más crítica. Etapas de la lectura y producción textual. Tenemos las siguientes. Etapa preparatoria, análisis textual, textualización y poslectura. El proceso de lectura y producción textual se estructura en 4 etapas, las cuales mencioné anteriormente. Cada una de estas tiene actividades específicas y objetivos claros que te guían al aprendizaje. La primera etapa, etapa preparatoria, presentación de texto y su autor. Activación de conocimientos previos sobre la situación indígena y reflexión inicial mediante videos introductorios sobre la vida indígena en Ecuador. Análisis textual. Lectura guiada del primer capítulo, análisis de personajes principales y discusión grupal sobre temas centrales, como vienen siendo la explosión, la identidad y la resistencia. Textualización. Escritura de textos propios inspirados en Huasipungo, revisión en parejas y talleres de escritura creativa para mejorar las habilidades narrativas. Poslectura. Reflexión sobre el proceso, presentación de textos producidos, grabación de videos sobre el impacto de la obra y debates sobre su relevancia actual.
Continuamos con las actividades para las macrohabilidades de la lengua. En estas actividades están diseñadas para desarrollar de manera integrada las 4 macrohabilidades lingüísticas. Entre ellas encontramos la lectura, la escritura, la escucha y la conversación, que todas van de la mano. En la lectura hacemos un análisis de Guasipungo en grupos pequeños para así ir discutiendo los capítulos, las implicaciones de cada grupo, analiza un personaje en profundidad para así poder fomentar la comprensión crítica. En escritura podemos también hacer una redacción de ensayos o relatos cortos, que estos van inspirados en la obra, eligiendo así el personaje o la situación que resuenen así con la experiencia personal de los estudiantes. En la escucha se hace una reflexión sobre las presentaciones de compañeros y entrevistas a expertos en literatura ecuatoriana para fomentar la escucha activa y el análisis crítico. Tenemos en la conversación las discusiones grupales sobre el texto, abordando así preguntas como ¿qué significa ser indígena en el Ecuador actual? ¿Cómo se refleja esto en Guasipungo? Tenemos la integración de las macrohabilidades. Las actividades están diseñadas para los estudiantes que utilicen todas las macrohabilidades de manera interrelacionada. Aquí encontramos lo que es leer, escribir, escuchar, conversar. Al leer en Guasipungo, los estudiantes desarrollan habilidades de comprensión y análisis crítico, identificando elementos literarios y contextuales. Al escribir, se crean los textos propios, donde se aplican lo aprendido en un contexto creativo desarrollado a su vez en estilo personal. El escuchar es el atender a diferentes personajes, perspectivas, también que se exponen a interpretaciones diversas para poder así enriquecer una comprensión más clara de la obra. En la conversación, al activar sus ideas y reflexiones, desarrollamos habilidades argumentativas y aprender a respetar diferentes puntos de vista de cada uno. Tenemos también los componentes funcionales, donde la estrategia didáctica se estructura en 3 componentes funcionales, donde encontramos el análisis, comprensión y construcción textual, que estos de aquí nos permiten un desarrollo integral de las competencias lingüísticas a través del estudio del Guasipungo. En análisis, a través de discusiones y actividades grupales, los estudiantes analizan los elementos del texto para así con los personajes, el ambiente, y los conflictos se les pueda pedir realizar mapas conceptuales de los personajes y sus relaciones entre ellos. Tenemos en la comprensión las actividades de lectura y escritura, que estas nos permiten a los estudiantes demostrar a comprender el texto y su capacidad de relacionar las ideas, utilizando cuestionarios para evaluar la comprensión lectora. Construcción textual. La producción del texto propio fomenta la actividad y la aplicación de las habilidades lingüísticas que se realizan talleres de escritura donde se enseñan técnicas específicas. Tenemos las ideas rectoras y recursos bibliográficos. Esto de aquí nos muestra que la literatura es una herramienta poderosa y necesaria para el desarrollo de competencias lingüísticas y la reflexión crítica, que a través de Guasipungo los estudiantes exploran temas relevantes como la identidad, la resistencia y la lucha por la justicia social. Este es un enfoque teórico también que promueve una comprensión más profunda de la literatura como un medio para cuestionar y reflexionar sobre la realidad ya sea humana y de todo lo que ahora se vive, porque así podemos fomentar los pensamientos críticos y la empatía hacia las realidades de otros, apoyándonos en recursos bibliográficos también de autoridades como Gallegos Lara, Escalante, de Urrechaga, Caldera y Mendoza Filoy. Gracias.